Hermanos, pienso que definitivamente, como graba nuestra hermana, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Somos los canales que Dios tiene a la Iglesia, ¿no?, para hacer llegar el Evangelio que nos llegó a nosotros, de salvación. Y tenemos que darnos cuenta de la realidad del pecado, de la fuerza todavía del pecado, que viene de fuera, pero también a veces de nuestro propio interior como cristianos. Nosotros hemos empezado una serie, un estudio, ¿no?, basado en el libro de Jerry Bridges, Los pecados respetables. Y lo llama así, pecados respetables, no porque haya que respetarlos. Al contrario, la idea es que el cristiano a veces respeta, tolera en su propia vida pecados que son sutiles, parecen insignificantes, pero realmente todo pecado es destructivo a la larga. A veces los pequeños pueden ser peores, ¿no? Un pecado escandaloso se ve claramente, pero me suena la palabra de Dios que habla de las pequeñas zorras que pueden derribar grandes muros, desde las cosas pequeñas. En fin, estamos en este curso, estamos en la segunda, es como un curso, una serie, ¿no? Creo que si Dios quiere puede durar 5 o 6 ocasiones más. Todavía estamos en la introducción y a partir del domingo, no próximo, la próxima ocasión, de aquí a 3 domingos creo, seguiremos y así poco a poco iremos viendo una lista que propone el autor de ese libro de pecados que normalmente hay en nuestras vidas, ¿no? Y son ese tipo de pecados sutiles de los cuales debemos deshacernos. Ya venimos viendo esto, incluso tras la predicación sobre el Génesis, y en ese momento que estamos donde el pecado está siendo tan grande en la tierra, donde Dios decidió traer la tierra, ¿no? Entonces ahí vemos sigue ese plan de salvación con el arca de Noé. Y haciendo un poquito de repaso de la primera parte, creo que siempre es bueno recordar, y por si alguno no ha escuchado, no estuvo, no ha escuchado la grabación, que ya podemos tenerla en vídeo en la web. Hablamos de eso, precisamente, de las graves consecuencias del pecado en el mundo, la importancia de entender cómo afecta nuestra comprensión o no acerca de lo que es el pecado, ¿no?, su relación con la santidad de Dios. A la vez vimos, por lo que digo, ¿no?, el peligro de justificar ese pecado al que tendemos todavía, ¿no? El Evangelio nos ha librado realmente de la culpa por el pecado, pero también quiere librarnos de su poder esclavizador. Entonces, cuando Dios obra salvación en un alma, cuando la cambia, la transforma, da un nuevo corazón, da una nueva vida espiritual, lo que está haciendo es esa primera parte o etapa, ¿no?, de la salvación, que es hacerlo santo, apartado, dedicado para Él, perdonar sus pecados, hacerlo suyo. Y eso es un estado, en primer lugar, de salvación, pero también lo acompaña un estado, que más que un estado es toda nuestra vida hasta que partamos con el Señor, que es una santificación progresiva. Dios va a estar obrando en nuestros corazones. No vamos a ser librados de todo el pecado hasta que estemos con el Señor. Y eso es la experiencia práctica que tenemos que tener como cristianos, ¿no?, de esa separación en la medida que vamos obedeciendo y vamos
estamos en esa experiencia práctica, ¿no? En obediencia de la palabra del Señor. Y eso es el cambio progresivo que Dios quiere hacer, y está haciendo realmente, debe estar haciéndolo, no puede ser de otra manera, si somos creyentes, ¿no? Hablamos Romano dice que el fruto nuestro fruto, nuestra parte es la santificación. En Romanos 22 leímos. Y la realidad que si nos miramos, pues ya lo sabemos. Luchamos cada día con nuestras propias actitudes, pensamientos, motivaciones, obras, palabras, ¿no? Nos damos cuenta que realmente todavía se manifiesta de forma clara pecado en nuestras vidas. Sí, somos salvos, pero Dios tiene que seguir obrando en nuestras vidas. Pero ya digo, ¿no?, que Dios nos ha salvado, pero eso no nos excusa para no tener una vida de santidad, que esa es la que Dios nos ha llamado. Y bueno, vimos un poquito que cómo incluso el mundo, ¿no?, el concepto, la palabra pecado ha desaparecido, ha sido borrada, ¿no? Lamentablemente, incluso dentro de la Iglesia, ha sido debilitada, atenuada. Hay iglesias que ni siquiera se mencionan, ¿no?, por no herir la sensibilidad de los oyentes. Qué grave. Qué grave no mostrar la gravedad real del pecado. Nosotros sí tenemos todavía ese tipo de pecado, y es posible que en nuestra propia vida también lo disminuyamos hasta el punto de tolerar sin luchar en contra de ellos. Hay pecados graves realmente, como decía, pero hay otros pecados, ¿no?, muy habituales, ¿no?, como el orgullo, el egoísmo, la impaciencia, la falta de contentamiento, los celos, la ira, etcétera, ¿no? Pero recordamos también que Cristo murió por todos los pecados. Si Él fue maldito, fue por cada pecado, grande y pequeño. Y lo hizo para santificarnos. Entonces, ¿cómo podemos consentir, si somos hijos de Dios, pecado en nuestra vida? No es posible, no puede ser. Es un atentado, es una afrenta hacia Dios. Es menospreciar a Dios, y su ley y a Él mismo, ¿no? Bueno, nosotros estamos realmente bastante lejos, creo, y en esta época que nos toca vivir, o que estamos viviendo, en comparación con otras etapas donde la Iglesia en verdad tenía una gran sensibilidad por su pecado, ¿no? Y cuando recordamos los puritanos, aquellos santos hombres que realmente reflejaban ese dolor, ¿no? Eran sensibles al pecado, gemían por dentro. Ellos podían reflejar de forma muy clara el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, en sus propias vidas. Eran hombres piadosos. No por otra razón ellos componían esos himnos que hoy día pues escasean, donde continuamente hablan del pecado todavía en nuestras vidas. Lo hemos cantado, Roca de la Trinidad. Hasta que estemos con Él, Dios tendrá que ir limpiándonos. Él es nuestra roca, sí, pero vamos a tener que venir delante de Él, confesando nuestro pecado vez tras vez. En la medida que el Espíritu va obrando en nuestros corazones. El pecado es como un cáncer, algo que decíamos también, maligno, muy malo, mortal. Por eso tenemos que llegar a ser conscientes de su poder destructivo. Porque además, como decía, aunque sea pequeño, o pueda ser el pecado pequeño, tiene el potencial de crecer, de expandirse, de contaminar nuestras vidas y la de los demás, las que nos rodean. No se trata de pecados puntuales en nuestra vida, se trata de una naturaleza, de un principio, una fuerza moral que ya tenemos, ¿no? Lo que el apóstol llama la carne. Como dice en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿De qué espíritu está hablando aquí? Del espíritu de Dios en nosotros, de nuestro propio espíritu santificado. Sea como sea, está hablando de los cristianos. Pablo está hablando de los cristianos. Y por eso tenemos que entender esta importante verdad. Había una cita ahí
aunque nuestros corazones han sido renovados y hemos sido liberados del dominio absoluto del pecado, por cuando ya no estamos en tinieblas, por cuando ya conocemos la realidad de su presencia, porque Dios nos ha manifestado. Y aunque el Espíritu mora dentro de nosotros, el principio del pecado todavía nos acecha y todavía libra una gran guerra. Así que si no reconocemos la malignidad del pecado, lo que vamos a permitir, lo que vamos a hacer es estar abonando la tierra de nuestro corazón, haciéndola más fértil para que esos pecados que toleramos, pecados respetables, puedan crecerse fuerte, si es que se lo permitimos, claro. Por eso todo pecado pequeño, por pequeño que sea, es una rebelión en contra de Dios. Bueno, eso era un repaso, lo cual podemos ver que esto muestra claramente, ¿no?, lo que puede traer a la vez una tristeza al corazón de Dios cuando, ya que hemos sido salvos, pues no valoramos su gracia, y algunos hablan de lo que es de la gracia barata, ¿no?, de tener la gracia de Dios como una gracia barata. Pues vamos a ver entonces, recordar la malignidad del pecado, y hoy vamos a entrar en dos puntos que tienen que ver con cuál es el remedio para el pecado, y también miraremos cuál es el poder que Dios nos ha dado en su Espíritu para poder vencerlo. Hablando de canciones, de himnos, John Newton fue un hombre que también compuso muchas canciones, pero John Newton, algunos sabéis, que era un traficante o un mercader de esclavos. Él iba a África y su negocio era ese: traer personas a la imagen de Dios como esclavos, para venderlos, para hacer negocio. Y él, al final, se convirtió, conoció al Señor, se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de cómo era su corazón, y llegó a ser un hombre de Dios, siervo de Dios, no solamente compositor de esos himnos hermosos. Y él, es interesante lo que decía al final de sus días, supongo, ¿no? Él decía: estoy perdiendo la memoria, estoy ya en las últimas. Pero una cosa sé, yo soy un gran pecador. Fijaos, al final de su vida. Yo soy un gran pecador, pero sé que tengo un gran Salvador. Gloria a Dios. Por otra parte tenemos a Saulo de Tarso, que sería el gran apóstol, el gran apóstol Pablo, que cuando podemos ver en la palabra de Dios, en su historia, cómo el apóstol perseguía a la iglesia de Dios. Él pensaba que hacía bien. Él respiraba, incluso dice la palabra en Hechos, que respiraba muerte hacia los cristianos por su celo de Dios, pero bueno, lo hacía por ignorancia. Pero él había cometido, él estaba apoyando la persecución e incluso la muerte de los cristianos. Tenemos el relato de cómo también nos dice que Pablo consentía en la lapidación de Esteban, ¿no? Pero también él, al final de su vida, el apóstol, él se reconocía, ¿no?, por un lado, como un blasfemo, un perseguidor
un injuriador. Y en otros lugares vemos como él dice que él pudo decir: yo soy el primero de los pecadores. Y lo dijo en la forma presente del verbo, ¿no? Y esto lo decía al final de sus días. Es curioso que le había dicho en la palabra de Dios al principio él decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Luego llegó a decir: soy el menor de los santos. Y finalmente, para que podamos notar, apreciar la obra de Dios en la vida de estos santos, finalmente, yo soy el mayor de los pecadores. Impresionante, cuando el Señor nos va mostrando la realidad del pecado en nuestras vidas. Bueno, quizá muchos de nosotros no hemos sido como ellos, ¿no? No hemos perseguido la iglesia, no hemos asesinado, no hemos traficado, supongo. Algunas cosas malas hemos hecho en la vida. Pero no importa, de todas formas, como digo, todo pecado, grande o pequeño. La pregunta es: ¿hemos participado alguna vez de chismes como cristianos? ¿Hemos criticado a otros? ¿Hemos albergado algún tipo de resentimiento en nuestros corazones? ¿Somos impacientes con las cosas? ¿O egoístas? ¿Y cuántas veces hemos cedido, ¿no? Y nos hemos sometido al materialismo? Nos hemos dejado llevar por el materialismo, o hemos hecho ídolos de un equipo de fútbol, quizá, de un cantante, incluso de cualquier hombre, ¿no? Pues tenemos que estar de acuerdo con el apóstol Pablo en que nosotros entramos en esa categoría. Somos pecadores, y estamos mencionando aquí una lista de pecados que fácilmente podemos tolerar, aceptar en nuestras vidas sin gran tristeza. Así que ellos se describen a sí mismos como pecadores. Pero lo cierto es que desde que se convirtieron al Señor hasta que murieron, su carácter pudo ser transformado. Pudieron, o se dejaron, pero pudieron también ser transformados por la obra de Cristo en sus vidas, por la obra santificadora del Espíritu. Y para eso necesitamos cada vez ser más sensibles, más conscientes de nuestro pecado. Es solamente en la medida que nosotros confrontamos nuestro pecado que podemos crecer y acercarnos, permitir que el Señor obre en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el remedio del pecado? El remedio del pecado en nuestro corazón es el Evangelio. El Evangelio en su definición más amplia. Porque a veces pensamos que el Evangelio es solamente para los inconversos, ¿verdad? Tienes que conocer el Evangelio para poder llegar a ser salvo. Pero realmente el Evangelio lo necesitamos en toda nuestra vida. El Evangelio habla de la muerte, resurrección del Señor Jesucristo a favor nuestro, pero también nos habla de su obra actual en nosotros, por esa obra santificadora. El Señor nos castiga, nos salva del castigo del pecado, nos salva también pero nos salva también del dominio y del poder reinante del pecado. Es en eso que estamos. Ahora estamos en Él. El pecado no puede reinar en su totalidad en nuestras vidas, porque Él ya nos rescató, ya servimos a Dios, no servimos al diablo. Fueron quitadas nuestra culpa, pero
también han de ser quitadas las cadenas del pecado. Hermanos, el Evangelio es para pecadores. Y lo dice claramente Timoteo 1:15, dice el apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Esta es la cuestión. Nosotros, siendo salvos, es posible que todavía estemos practicando el pecado. Todavía albergamos pecado en nuestros corazones, y lo que tenemos que hacer es, como haría un agricultor a la hora de limpiar su huerto, es con un rastrillo ir quitando esas piedras, ese pecado, ¿no? Que probablemente al principio es más grande, pero tenemos que ir volviendo a pasar con rastrillos que puedan ir recogiendo todavía esos pecados que son más pequeños. Así que el primer uso del Evangelio como remedio para nuestro pecado es labrar el terreno de nuestros corazones. Y para eso tenemos que admitir que realmente nosotros necesitamos el Evangelio. Y nosotros necesitamos también darnos cuenta ante el Evangelio que nuestro corazón queda realmente desprotegido, y para así poder enfrentar nuestra impiedad, esa impiedad que todavía reside en nosotros. En segundo lugar, el Evangelio no solo nos preocupa, el Evangelio no solo nos prepara para enfrentar nuestro pecado, sino que también nos libera. ¿Pero cómo nos libera? Nos libera en el sentido de que nos hace sentir culpables al reconocer el pecado, y nos sentimos culpables porque lo somos, ¿no? Nuestro instinto siempre es minimizarlo, pero no vamos a poder resolverlo si no nos damos cuenta de que está presente en nuestras vidas, su influencia. Entonces, una de las cosas que el Evangelio hace es darnos la seguridad, por un lado, de que esos pecados están totalmente perdonados. Y de esa forma es cuando podemos enfrentarlos para corregirlos más tarde. Pero necesitamos el Evangelio día a día. Dios nos da seguridad, porque ya no toma en cuenta nuestro pecado. Romanos 4, 7, 8 dice que son bienaventurados todos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Por lo tanto, esto nos da la seguridad de que Dios quiere que entendamos que la culpa está quitada, y por eso, de esta manera, podemos seguir trabajando con ese tipo de libertad. Nosotros hemos estado descarriados como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos. En tantos lugares donde la palabra nos muestra esa realidad de la culpa quitada. Entonces, en la medida que nosotros entendemos en lo profundo de nuestro ser esta maravillosa verdad, ¿no?, del perdón divino, en cuanto a nuestros pecados, vamos a estar realmente libres para poder
enfrentarlos de forma honesta, reconociéndolo. Sí, yo he pecado, pero Señor, realmente sé que estás ayudándome, tu obra es hacerme como tu Hijo, y es en esa humildad, ¿no?, que tenemos que vivir. Definitivamente el pecado, el Evangelio es para pecadores. Ya somos santos redimidos, sí, de la culpa, pero cometer pecado es impropio de un santo. También vemos en la palabra, en las epístolas, de forma especial, ¿no?, como los apóstoles nos aconsejan, ¿no?, ahí nos instan, nos dan instrucciones para que los propios cristianos luchemos, ¿no?, nos deshagamos, ¿no? Santiago habla, por ejemplo, de tener cuidado con cuidar nuestra lengua, ¿no? El apóstol Pablo nos habla de tener cuidado con las pasiones, de hacer morir lo terrenal. Ellos reconocían que aún hay pecado en nuestras vidas, pero tenemos el poder para luchar en contra de él. Hay que trabajar contra todas esas prácticas que pueden estar arraigadas en nuestros corazones. Así que el Evangelio nos libera también de luchar, para luchar y vencer el pecado. Pero no solamente es que nos libere, es que también nos motiva. El Evangelio nos capacita con poder. Entonces, no es suficiente con aceptar con honestidad que tenemos pecado en nuestras vidas, sino que también tenemos que hacerlo morir. Romanos 8:13 dice que hace falta un poder sobrenatural para esto. Un poder que el cristiano puede tener, pero así no los impíos. Y por eso es que tenemos ese gran privilegio también. Dios nos ha provisto de los medios para vencer. 8:13 dice que, Romanos 8:13, que si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está el poder. El poder que nos ha dado el Señor es el Espíritu Santo en nosotros, para poder hacer morir el pecado. Así que el Evangelio nos da la capacidad o el poder para vencer el pecado, a la vez que nos libera de la culpabilidad. Entonces, necesitamos esa convicción. Libres de la culpabilidad, ayuda del Señor, capacitación para poder luchar en contra de él. Y no vamos a poder enfrentar la actividad del pecado en nuestra vida si no hemos lidiado también con la culpabilidad. Entonces, esta seguridad de que Dios ya no nos inculpa produce dos cosas. Nos asegura que Él está por nosotros. Romanos 8:31, Dios está por nosotros, no contra nosotros. Dios no está desde el cielo, digamos, de una forma enfadada y desesperada, ¿no?, por nuestro pecado, en el sentido de que Él está como un padre, Él está obrando. Es más bien así como Él viene, no como un juez que habría de condenar, sino como un padre, ¿no?, que nos va a ayudar precisamente para enfrentar el pecado en nuestras vidas. Él dice: yo te voy a ayudar, hijo mío, por lo tanto no te inculpo. ¿Y eso qué es lo que produce en nosotros? Pues no, a la vez nos tiene que producir una mayor gratitud por lo que Él está haciendo a favor nuestro. Y esto por medio de Jesucristo.
es la obra de Cristo. Esto es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Quita la culpa, nos libera, nos fortalece también. Así que, gloria al Señor. El Evangelio es para nosotros, hasta el final de nuestros días. La segunda cosa que también queremos ver hoy es precisamente la obra capacitadora del Espíritu Santo en el creyente. Dios eliminó la culpa de nuestros pecados por medio de la muerte de su Hijo. Nos ha perdonado, no porque no sea grave nuestro pecado, ni porque Dios sea flojo con el pecador, ni porque sea blando, ¿no? Sino porque no es blando Dios, porque Dios está, dice Salmo 7:11, que Dios está airado todos los días contra el impío. Pero en su pueblo es diferente. Dios nos ha justificado. Tu justicia ha sido satisfecha en Cristo. Y esta es la realidad. Tan real como la muerte de Cristo es el perdón absoluto de nuestros pecados. Tenemos que entender eso. Estamos perdonados de forma absoluta. Tenemos que entender esta verdad maravillosa para poder enfrentar nuestro pecado. Y ahora que ya sabemos que ha sido perdonado, estamos hablando de todo esto, nosotros seguramente nos preguntamos, sí, lo entiendo, pero realmente el Evangelio me está ayudando a mí a luchar contra este pecado en particular en mi vida. Quizá un pecado habitual, un pecado con el que luchas. ¿Nos está ayudando el Evangelio realmente? Tenemos que entender que esa limpieza del pecado se realiza en dos etapas. Primero, cuando quedamos libres de su poder absoluto, que sucede una vez para siempre. Y segundo, la libertad de la presencia y la actividad del pecado en nuestras vidas. Ya no tiene el poder que tenía antes. El Espíritu Santo está en nosotros para revelarnos, para señalarnos, para mostrarnos, para entristecernos. Él usa nuestra propia conciencia. Así que esa libertad de la presencia es algo que también tenemos que entender que es progresivo, que va a durar el resto de la vida, ¿no? Y hasta que podamos ser santificados de forma total en esa tercera etapa de la santificación, que es cuando estemos con el Señor. Vamos a mirar ahí Romanos 6. El apóstol Pablo nos muestra esta doble libertad absoluta de la culpa del pecado, libertad de su presencia y su actividad. Dice que estamos en 6:8, Romanos 6:8, muertos con Cristo. Lo cual quiere decir que a través de nuestra unión con Cristo en su muerte, nosotros primero morimos a la culpabilidad, y no solamente eso, sino que también morimos al poder que reinaba en nuestras vidas. Y entonces Pablo reflexiona, y en Romanos 6:12 también dice que ¿cómo pudiera ser posible que el pecado reine en nuestras vidas si hemos muerto a él? Y cuando dice esto, de nuevo, está hablando a los cristianos.
puede ser que nosotros dejáramos reinar al pecado en nuestras vidas cuando Dios nos ha dado el poder para luchar, para hacerlo desaparecer en nuestras vidas? Esta es la realidad. Nosotros seguimos luchando. Es una guerra de guerrillas en nuestros corazones. Son deseos de la carne que van contra el espíritu, se oponen entre sí. Y aunque hayamos sido renacidos de nuevo, esta batalla existe todos los días en nuestra vida. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nosotros realmente andamos en el poder del Espíritu, nuestra vida está guiada por el Espíritu, vamos a tener esa capacidad. Esto es una promesa. Si yo ando y vivo por el Espíritu, los deseos pecaminosos dejarán de tener cabida en nuestra vida. Se irán muriendo poco a poco. Y eso significa andar en el Espíritu. Es vivir bajo su influencia y bajo su control. Es que nosotros nos expongamos continuamente a su voluntad, a la voluntad de Dios, a la voluntad de su palabra, para obedecerla, tal como la tenemos revelada. Entonces, hay una cosa interesante que aquí también el autor dice, es que el Espíritu Santo realmente obra con su poder, pero nosotros tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad. Él llama a este concepto, a esta idea, responsabilidad dependiente. Y es muy significativo, ¿no? Primero, tenemos una responsabilidad, es nuestra parte, pero es dependiente. Y esto es un principio vital, ¿no? Una verdad fundamental en nuestra vida. Nosotros somos responsables de obedecer la palabra de Dios, de hacer morir los pecados en nuestra vida, pero el apóstol a la vez nos insta a vivir en el Espíritu, porque somos nosotros los que tenemos que andar, pero solo no podemos. Tiene que ser Él en nuestro lado, a nuestro lado. Él encima de nosotros, Él dentro de nosotros. Y cuando andamos en el Espíritu es cuando podemos ver su influencia y cómo realmente Él va limpiándonos, va arrancando los restos, los residuos del poder del pecado que todavía existe en nosotros. Y es verdad, hermanos, que nosotros muchas veces pensamos que no vemos cambio en nuestra vida, que no vemos progresión, no vemos progreso. Y realmente tenemos duda, ¿no? ¿Realmente lograremos la perfección? Bueno, perfección no vamos a lograr, ¿no? Nunca. Pero vamos a poder observar progreso en nuestras vidas. Es una buena reflexión, creo, ¿no? Que podamos evaluar si realmente estamos progresando. Deberíamos poner delante de nosotros esos pecados particulares, ¿no? Esa impaciencia, esa facilidad de enfadarnos, quizás tenemos egoísmo, un tipo de orgullo, probablemente tengamos muchos, ¿no? Pero un tipo específico. Estamos luchando contra eso, estamos viendo algún progreso en nuestras vidas, estamos permitiendo que Dios obre. Realmente si nosotros venimos delante de Dios con honestidad, con sinceridad, con el deseo de enfrentar y corregir nuestros pecados,
esos pecados sutiles de nuestra vida, vamos a poder estar seguros de que Él los va a arraigar. Él va a estar actuando en nosotros. Además es una promesa, ¿no? Porque esa es la obra de Cristo en nosotros, la obra de Dios. Cuando Él oró, Jesús oraba al Padre por nosotros, oró por sus discípulos, pero también por todos aquellos que habían de creer. Y prometió que daría un consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, que estaría al lado nuestro para guiarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Esa es su promesa. Como Filipenses 1:6 dice el apóstol, que él está persuadido de una cosa. Y yo espero que, de verdad, que podamos estar persuadidos en ese deseo de agradar a nuestro Dios, de reconocer su gran obra en nosotros, su gracia, su gran misericordia. Estar persuadidos de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En esa obra está involucrada toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, no ha sido solamente enviado para convencernos y para que alcancemos salvación en Cristo cuando nos convertimos, sino que lo necesitamos para estar convencidos durante toda nuestra peregrinación en esta vida. Cada vez que somos confrontados, convencidos de nuestro pecado, es porque Él está obrando. Y esta es una de las formas que el Espíritu Santo obra en nosotros, trayéndonos convicción de pecado. Pecados muchas veces específicos. Cada vez que nosotros percibimos y nuestra conciencia nos dice que hemos obrado mal, de una manera indebida, unas palabras, una reacción, hemos estado mirando cosas indebidas y nosotros sentimos culpabilidad. Eso es porque es el Espíritu Santo que nos lo está mostrando. Y Él también nos ayuda en eso, en que trae a nuestra mente las Escrituras, nos trae su verdad para poder guiarnos, para poder corregirnos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Para eso, para nuestra instrucción, para nuestra corrección. Nos protege y nos guía. Y bueno, ¿qué más cosas hace el Espíritu Santo en nosotros? A veces el Espíritu Santo puede revelarnos en algún momento un pecado que hemos mantenido durante mucho tiempo, meses, años. También Dios puede hacerlo, eso es parte de su limpieza, de su obra santificadora. Un pecado que ha estado arraigado y Él puede revelárnoslo, puede ayudarnos, guiarnos a identificarlos. Pecados que realmente podrían agravarse, ¿no? y tener consecuencias mayores en nuestra propia vida. También el Espíritu Santo nos ayuda a identificar pecados que no conocíamos para poder hacerlos morir. Esta es su obra, convencernos, y otra manera en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros es capacitándonos, dándonos fuerza para confrontarlo. Y eso lo hace Él. Dice Filipenses 2, 12, 13,
que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. De nuevo, nuestra responsabilidad y nuestra dependencia, que viene a la segunda parte del versículo. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que Él nos capacita, o sea, Él produce esta obra en nosotros. Realmente podemos. ¿Por qué? Porque nos ha capacitado. Por lo tanto, de la palabra de Dios recibimos esa invitación a trabajar confiados y confiando que Él va a estar obrando en nosotros. Y por eso decíamos de que a veces pensamos que no hay progreso, pero hermano, no tenemos que dejar de seguir luchando, no tenemos que bajar la guardia, no podemos darnos por vencidos, porque Dios está, el Espíritu está a nuestro lado. Casi tenemos que coger las palabras del apóstol, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Y aquí sí que creo que aplican bien, porque estamos hablando no de poder cualquier cosa, sino poder lo que Dios ha prometido y está haciendo, lo que es su obra en nuestras vidas. Y una manera más, finalmente, en la que el Espíritu Santo produce nuestra transformación, es que a veces también produce circunstancias en nuestra vida que nos va a hacer crecer espiritualmente. Y esto pasa cuando nos pone en situaciones, o Él permite que vengan, o simplemente nos encontramos en situaciones donde nuestro pecado particular pudiera ser alimentados. Por ejemplo, si estamos propensos a estallar en ira pecaminosa, probablemente se nos van a presentar ocasiones en las que podemos estallar, ¿no? Y ese es el momento donde el Espíritu Santo nos va a hacer ver de antemano ese riesgo, ¿no? Para que podamos crecer. Si nos sentimos ansiosos con facilidad, vamos a tener las oportunidades también de enfrentar ese pecado. Si tenemos frustraciones de cualquier tipo, falta de dominio propio, nos vamos a encontrar con pruebas para que Dios nos ayude. Y no es que Dios nos tiente, porque Dios no puede ser tentado ni tampoco tienta, como dice el apóstol Santiago. Que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. No, hermano, lo que pasa es que cada uno somos tentados de nuestra propia concupiscencia y somos atraídos y seducidos. No, lo que Él hace es permitir estas situaciones para darnos, o tenemos que verlas, ¿no? Porque lo son, oportunidades para nuestro crecimiento, para ver nuestro pecado sutil. Y por último, vamos a terminar con Romanos 8:28. Bueno, este es un versículo que conocemos muy bien, muy conocido, porque es un versículo que se usa mucho en los tiempos difíciles, ¿no? Para animarnos. 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero hermanos, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? El bien se refiere a lo que dice el versículo 29. El bien nuestro es que podamos llegar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es nuestro bien, nuestro mayor bien. Entonces significa que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas a través también de las circunstancias más difíciles a veces, ¿no? Para nosotros. Pero especialmente cuando nos confrontan con nuestro pecado también. Bien, pues vamos a dejarlo así, aquí. Pienso que esto nos recuerda esta importancia de saber que Dios está obrando en nuestra vida. No hay que sentirse culpable por el pecado, sí por el pecado que estamos practicando, ¿no? Pero Dios está para ayudarnos a hacerlo. Amén. Pues vamos a orar.